desde ya hace, desde hace ya más de cerca de 15 años estoy dando entrenamientos, estoy dando la formación de programación neurolingüística, de los niveles, de todos los niveles, y en particular, como decía en un momento, la programación neurolingüística integrada con el coaching. De por sí, como ya lo voy a explicar en un momento, la programación neurolingüística y el coaching, eh, como dice bien uno de sus creadores, la PNL es el coaching en acción, ¿eh? Así que para nosotros que nos dedicamos a la programación neurolingüística, me digo nosotros, a la comunidad de la programación neurolingüística, no es ninguna novedad el tema del coaching. ¿Mm? Es una disciplina que vino con mucha fuerza, hay diferentes líneas de coaching. Está el coaching europeo, está el coaching latinoamericano, que es básicamente... Hola, no lo escuchan a Sergio, ¿no? Sergio, hola, Acá estoy. ahí Bueno, está. disculpen. Bien, como les decía recién, hay diferentes líneas de coaching. Está el coaching europeo, está el coaching americano o sudamericano, ¿sí? Y el coaching americano, ¿no? Son tres líneas fundamentales de lo que es el coaching. Eh, yo les voy a estar contando hoy el coaching de la programación neurolingüística, así como nosotros lo estamos denominando o lo denominamos, porque es un tipo particular de coaching. ¿M? Me gustaría empezar con un cuento y para eso voy a compartir pantalla. Espero que la señal me esté acompañando como para que pueda hacerlo. Me voy a compartir pantalla. Bien, no sé si ahí ya están viendo. ¿Mm? Bien, acá me indica que ya están ustedes viendo esta filmina, ¿sí? Hay, hay un cuento o una historia en la que relata que un científico que a su vez era padre de un niño muy pequeño y que tenía el laboratorio al parecer en su casa, o al menos el niño tenía la posibilidad de acceder al laboratorio las veces que quisiera, y bueno, esto hacía que este hombre una y otra vez fuera interrumpido por su niño pequeño, ¿no? Que no entendía la necesidad que tenía su padre de poder concentrarse. Así que a él lo único que se le ocurrió, tomó una revista científica, ¿sí? Y ¿qué hizo? La dividió en pedacitos, ¿sí? La dividió en pedacitos y ¿Puedes para ampliar la que el chico, pantalla, profe? ¿sí? ¿Podés Ampliarla, bien. Sí, Eso, sí, genial. ahí está, bien. ¿Ahí me están escuchando todos? ¿Sí? Entonces este científico lo que hizo, tomó esa revista, la dividió en pedacitos con la intención de generarle un puzzle, un rompecabezas a su niño, que él sabía cómo, de qué se trataba este juego, y dijo, bueno, con esto lo voy a tener entretenido un rato largo. Así que le dio toda esa hoja que había sacado de esa revista científica y se la dio en un montoncito de papelitos que el niño se llevó, ¿sí? Para su espacio a empezar a armarlo. Y su padre se dedicó a seguir trabajando en el laboratorio, siguiendo con las investigaciones que obviamente le dedicaban, necesitaban, le demandaban un tiempo considerable de concentración. Se sorprendió cuando al poco tiempo aparece otra vez su hijo, y no solamente se sorprendió porque apareció su hijo, sino que apareció, ¿sí? Con el rompecabezas armado.
Y yo no podía creerlo, dice, pero este chico nunca vio un mapamundi, es complejo armarlo. Dice, ¿cómo hizo? Fue esa la pregunta que le hizo a su hijo. En su sorpresa, le pregunta eso. Y el niño le dice, mira papá, dice, yo no sé muy bien cómo es un mapamundi. Dice, pero lo que sí sé es que del otro lado de la hoja que vos me diste, había dibujado un hombre, ¿sí? Y yo no sé armar el mundo, dice, pero sé que puedo armar, ¿sí?, la figura de un hombre. Al armar esta figura del hombre, indirectamente el niño había resuelto, ¿sí?, ese rompecabezas del mundo, ¿no? Esta metáfora que puede tener diferentes interpretaciones, la escogí y la vengo contando en las últimas clases, en las últimas encuentros para explicar algo que atraviesa muchas de las escuelas de las nuevas ciencias del comportamiento. Las nuevas ciencias del comportamiento hablan que el hombre es un conjunto de partes y estas partes entre sí no están integradas. Es parte de nosotros, la labor, por lo menos esa es la mirada desde estas escuelas de las nuevas ciencias de la conducta, inclusive obviamente la programación neurolingüística, donde entienden que el eje de desarrollo humano tiene que ver con esta posibilidad de integrarnos, de completarnos, de convertirnos en personas, en individuos, pero no por el solo hecho, no con la connotación de individualidad, sino con la connotación de indiviso, ¿sí?, de inseparable. Pero para conocer esas partes, ¿sí?, es necesario tener un aprendizaje, pasar por un aprendizaje. Yo hace mucho tiempo, cuando tuve mi primer, por así decir, mi primer default, o la primera parte de mi vida donde yo mismo me encontraba en una situación que no sabía cómo atender cuestiones propias, y tuve la oportunidad de conocer, ¿sí?, a un profesional en particular que me fue guiando en resolver las cosas que en ese momento yo tenía que atender. Mi pregunta era en ese momento, digo, ¿cómo hace, no? Qué es lo que hace que dispara en mí, digamos, esta capacidad, y voy a subrayar esta palabra, para que yo, a partir de las conversaciones que tenía con este profesional, podía intervenir sobre mi vida y lograr los resultados que yo estaba buscando. Y sobre todas las cosas, ¿sí?, buscaba, ¿sí?, tener obviamente mi bienestar, estar bien. Estas capacidades que dije hace un momento y que subrayaba, hoy de alguna manera, y lo voy a tomar esto a partir de las neurociencias, son capacidades que están, o que le podríamos dar un lugar, por lo menos en nuestra neurología, en nuestra biología, que están relacionadas con todas las capacidades que son inherentes, ¿sí?, a los lóbulos frontales o los lóbulos prefrontales. Es decir, cuando directa o indirectamente, cuando uno comienza a hacer un trabajo con uno mismo, está capacitándose en una serie de capacidades que les permite lograr lo que uno está buscando, ¿sí? Estamos hablando, obviamente, en un rango de normalidad donde las personas tienen la posibilidad de desarrollar esto en sí mismos, que es precisamente el área donde se ocupa el coaching. Fuera de ese área, ya esto es patrimonio de otros especialistas, como puede llegar a ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra. Entonces, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de capacidades? ¿Y por qué traigo esto en relación al coaching? ¿Y por qué traigo esto en relación al coaching de la programación neurolingüística? Bueno, precisamente eso es lo que voy a estar hablando. Voy a hablar ahora de cuáles son estas capacidades. Estas capacidades que hacen, que son inherentemente humanas, son las capacidades que a nosotros nos permiten, ¿sí?, tomar no solamente eh,
no solamente nos permiten ser autoconscientes de todas nuestras potencialidades, sino también que nos dan también la posibilidad de desarrollar todo nuestro potencial. ¿Qué quiere decir esto? Conocernos en términos de capacidades y entrenarlas nos da la posibilidad. ¿Sí? Ahí, bueno, ahí el micrófono se activó. Bien, bien. Entonces, eh, conocer a nosotros en términos de estas capacidades nos da la posibilidad, ¿sí?, de tomar el liderazgo de nuestra vida en dirección a esos objetivos que una persona consciente comienza, digamos, a definir precisamente para darle dirección y para darle sentido a nuestra vida, ¿sí? Fíjense, acá me voy a detener también. Voy a primero hablar de estas capacidades. Eh, Directa, no, generalmente de manera indirecta, nosotros aprendemos a trabajar estas capacidades. Sin embargo, digamos, en estas especializaciones que hoy aparecen en nuestro presente, tenemos la posibilidad de trabajar, ¿sí?, estas capacidades de manera más específica. ¿Cuáles son esas capacidades? Reflexionar, razonar, ¿sí? ¿Cómo hacemos para reflexionar? ¿Hay una metodología? ¿Hay un modelo para aprender a reflexionar? ¿Sí? ¿Hay acaso, digamos, una metodología que sea efectiva, que sea universal, de la cual todos podamos abrevar como para poder llevar, digamos, esta capacidad a su verdadero potencial? ¿Cómo hago yo para reflexionar? ¿Sí? Hay eh, uno de los discípulos de los creadores de esta disciplina, que es la programación neurolingüística, que dice: somos la calidad de las preguntas que nos hacemos. ¿Mm? ¿Cómo hacernos buenas preguntas? ¿Mm? Bueno, precisamente es cuando empezamos a entrenarnos en esta capacidad, empezamos a desarrollar en nosotros la posibilidad de ser cada vez personas autoconscientes. En esa autoconciencia, nosotros podemos empezar a darnos cuentas de cosas y sobre todo, ¿sí?, saber, ¿sí?, hacia dónde queremos ir. ¿Sí? Es decir, más allá de las circunstancias en las que nosotros nos hemos educado o hemos aprendido o nos han formateado, por así decirlo, ya sea familiarmente, socialmente, culturalmente, ¿sí? ¿Quién elijo ser? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Esa pregunta, ¿no?, que hace que nos paremos en este aspecto de la personalidad consciente, el adulto de nuestra personalidad, y empecemos a decir, bueno, a ver qué cosas le dan sentido a nuestra vida. ¿Mm? Como decía Víctor Frankl, somos hombres en búsqueda de sentido. Fíjense que cuando nosotros empezamos a sentido y destino, tienen las mismas letras. ¿Sí? Esto lo aprendí hace poco de una psicóloga con la que estoy estudiando, eh, y me pareció maravilloso cómo y empecé a jugar con estas palabras, ¿no? Sentido y destino, ¿sí? Tienen las mismas letras. Y me empecé a jugar y me decía a mí mismo, claro, digo, si uno encuentra el sentido, ya no estamos tan a merced del destino. Obviamente es algo que yo me respondí para mí mismo, ¿no? Esto obviamente lo dejo abierto para que cada uno piense en términos de lo que puede ser una propuesta, esta propuesta, de pensarse en términos de sentido y de destino, ¿eh? No es lo que sucede, sino lo que hago con lo que sucede. O también otra de las capacidades, por ejemplo, es planificar, ¿no? Es decir, decía Confucio, dice, un hombre que no planifica ya va a tener problemas desde antes de salir a la calle, ¿no? Antes de salir a la puerta. Son nombres simplemente, y sin embargo, estos nombres eh, uno empieza a reconocer su verdadera valía cuando comienza a reconocer en uno que no, estas palabras nos están señalando
algo que es muy íntimo y que atraviesa, ¿eh? podríamos decir, cualquier logro, un objetivo. Ser inteligentes emocionalmente, proyectarnos a futuro. Somos los únicos seres que nos podemos contar historias y las podemos vivirlas, ¿sí? Podemos plantearnos, podemos prever las consecuencias de nuestras decisiones, proyectando a través de nuestras funciones mentales qué es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor que puede pasar. Podemos aprender, digamos, a controlar nuestros impulsos. Podemos aprender, digamos, a retardar nuestras gratificaciones. Cómo gestionar en esta mirada de lo que son los cerebros, el cerebro instintivo, el cerebro límbico, cómo yo me puedo parar en una parte de mi persona y empezar a gestionar otras partes de mi persona que no necesariamente, ¿sí?, son autoconscientes o no lo son, y que por ahí no están colaborando en esto a lo cual yo le estoy dando sentido a mi vida y le estoy dando dirección. ¿Se dan cuenta de la importancia? A mí me pareció fantástico que desde las neurociencias, o por lo menos desde algunas líneas de las neurociencias, hayan podido resumir cuáles son estas capacidades, ¿no? Estas capacidades ejecutivas superiores, que tienen su asiento. De hecho, ellos ya pueden escanear en qué área del cerebro tienen su asiento, estas capacidades que nos permiten desarrollar en nosotros lo que yo denomino un adulto robusto, un adulto consistente, un adulto completo. Esta palabra que muchas veces está en el lenguaje coloquial, dice: "Mira, este es poco adulto, es muy adulto", ¿sí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un adulto de la personalidad, ¿no? O sea, ¿cómo es? ¿Y qué significa ser adulto? Bueno, nosotros por lo menos le damos este encuadre, que lo estaría definiendo de una manera muy específica, que sería entrenar estas capacidades y no solamente entrenarlas de manera independiente, sino saber cómo gestionarlas en un conjunto que a mí me permiten expresar mi energía, mi líbido, mi quantum energético en función de lo que yo creo que es valioso para mi vida, qué es lo importante para mí. Y acá es muy importante también esta capacidad de poder evaluar, ¿sí? Para una persona que comienza a tomar las riendas de sus propias decisiones y no a hacer exactamente lo que uno venía haciendo de manera automática o de manera aprendida, qué es lo que yo, hacia dónde quiero ir, qué dirección le quiero dar a mi vida. Y acá juegan un rol muy importante saber qué es lo valioso para mí. A eso el coaching con el que trabajamos nosotros es un coaching que está centrado en lo que podríamos definir los valores. Los valores es lo valioso para mí, es lo importante. Y lo importante es lo que le da sentido. Y lo que le da sentido hace que yo empiece a tomar protagonismo de mi vida y no estar a merced tanto de mi destino, ¿sí? Bueno, no sé cómo va, voy a sacar la filmina por ahora, quiero saber si no sé cuántos hay acá en pantalla, si me están viendo, ¿se entiende? ¿Y Tati, lo que estoy diciendo? ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Es sencillo? ¿Está resultando claro? ¿Está resultando? De todas maneras, esto que estoy diciendo, eh, hay mucha información en lo que estoy diciendo, ¿no? Y lo pueden volver a ver y está grabado, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que más allá de que el coaching tiene un modelo esencial, ¿sí? Hay un modelo que es universal y me animaría a decir que atraviesa cualquier lineamiento del coaching, ya sea europeo, americano, sudamericano. Incluso cada escuela de las nuevas ciencias de la conducta han desarrollado su propio coaching. ¿Y esto por qué?
Porque el coaching tiene un modelo esencial. Estado actual, ¿sí? Ese estado actual es reconocer eh, quién está siendo vos en tu vida, qué es lo que está pasando, qué está pasando en tu presente, ¿sí? Eso no es algo sencillo, es un estado actual, ya está. Nosotros necesitamos tener una forma de escanearnos, necesitamos tener una forma de mirarnos, necesitamos tener una forma de interpretarnos. No hay una aplicación en el teléfono que nos esté diciendo, te está pasando esto, está pasando este pensamiento por acá, este pensamiento por acá te está haciendo sentir de esta manera, ¿sí? Eh, no hay una aplicación, al menos que yo conozca, que nos esté dando indicios de cómo está funcionando todo ese software interno. Para seguir hablando de esto, me gustaría hacer un ejercicio con ustedes, si están disponibles, ¿sí? Y para eso los invito a que se pongan de pie un momentito, ¿sí? Es un ejercicio que lo vengo practicando. Un momentito, solo va a ser un momento, y sin embargo eso nos va a dar información de una manera muy concisa y contundente de lo que estoy diciendo. Entonces, los invito, incluso aquellos que tienen la cámara apagada, no se queden nada más con esto que estoy diciendo, llévenlo al cuerpo. Y se lo digo con esta autoridad que me da de dedicarme hace muchos años a la programación neurolingüística. Si no pasa por el cuerpo, no es programación neurolingüística, podríamos decir en términos así muy grotescos. Entonces, mantenemos el frente de nuestro cuerpo hacia adelante. ¿Mm? Y le voy a pedir que con una de las manos, cualquiera, manteniendo el cuerpo hacia adelante, lleven una mano hacia atrás. Y busquen alcanzar su máximo giro. Y tomen referencia hasta dónde llegaron. Tomen referencia hasta dónde llegaron. Hasta dónde llegaron. ¿Mm? Y vuelvan. ¿Ya tomaron referencia hasta dónde llegaron? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta todos? ¿Llegaron todos a su punto máximo? ¿Sí? Y Tati lo pudiste hacer, Alejandro lo pudiste hacer, ¿sí? Verónica, bien. No sé, hay dos Verónicas, una de Trujillo y otra Almeida. Bien, ahora los invito que por un momento cerremos los ojos, un momento simplemente, y que simplemente recordemos el movimiento. Los invito a que recordemos el movimiento, solamente accedamos a la memoria de este momento reciente y que en nuestra mente reproduzcamos ese movimiento. Si no lo pueden reproducir en términos de imagen, le voy a pedir que lo hagan en términos de sensaciones, ¿sí? Y les voy a pedir, por favor, ¿sí? Bueno, les voy a pedir, por favor, que no solamente memoricen, o sea, accedan al recuerdo, sino que imaginen que están pudiendo ir más allá de donde llegaron recién. Imaginen que pueden ir más allá. Si no pueden imaginar en términos de imagen, pónganle intención. Intencionen que pueden ir más allá de donde ustedes acaban de llegar hace un momento. Con esa intención o con esa imaginación, ahora les voy a pedir que abran los ojos. Con esa intención y con esa imaginación. Abran los ojos y ahora lleven las manos hasta donde llegaron con su imaginación. ¿Sí? Y fíjense si pudieron ir más allá de donde habían llegado antes. ¿Sí? Y ahora sí nos podemos sentar, vieron que era un ejercicio sencillo, y de paso trabajamos un poquito en el cuerpo. Me gustaría escuchar a algunas de ustedes o algunos de ustedes qué fue lo que pasó, no sé. A ver, Ernesto, te está sonriendo. La pregunta es si pudieron llegar más allá de donde habían llegado hace un momentito, Sí, nada más. absolutamente. Por eso, Absolutamente. ¿Y qué sí, pasó? me río porque realmente no pensé que la primera vez llegué al máximo, no daba más. Ajá. Y realmente fui como medio metro más. Bueno, fíjate. Bueno, ahora vamos a ir sacando nuestras propias conclusiones. Ahí Verónica levantó la mano. Verónica, ¿querés Hola, decirnos algo? Hola. no, que no escuchaba. ¿Eh?
No sé qué Verónica. Si yo- Verónica Almaida estuvo hablando y ahora si querés hablar vos también, por supuesto, bienvenida. Sí, Verónica, levantaste la mano. Sí, bueno, yo soy de Mar del Plata. Ajá. Sí, fue re loco el ejercicio porque cuando la segunda vez pude llegar más allá, donde me había imaginado. Bien, viste, a veces un ejercicio de esto vale más que 1000 palabras, porque eso me interesa que hablemos a partir de esto que nos sucedió, ¿sí? ¿A quién más tuvo la experiencia de llegar un poquito más de donde había llegado originalmente? ¿Mm? ¿Sí, Alejandra? Sí, también, completamente. Es como que con la Ujú, intención fui y ujú. bastante más. O Bien. sea, Ujú. gracias. Bien, con mente más completa, completamente. Bien, Mauricio, bienvenido. Bien, ¿quién más quiere compartir? ¿Pudieron llegar un poquito más allá? Ujú. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es que en la primera propuesta yo les propuse lleguen a su punto máximo? Y se lo repetí 3 veces, ¿sí? Y cada uno llegó hasta un determinado lugar. Y después los invité a que reproduzcan ese movimiento y que vayan a imaginar, que vayan más allá de donde habían llegado hasta ese momento. Y cuando fueron a imaginar, porque algunos pusieron imagen o porque pusieron intención, solamente por tomar esa actitud diferente, ustedes pudieron llegar más allá de donde habían llegado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa internamente? ¿Qué es lo que hace que en algún momento, como ejemplo en este ejercicio y también llevado al resto de nuestra vida, ¿sí? Puede ser que haya voces interiores que nos estén diciendo, hasta acá, cuando en definitiva vos podés llegar mucho más, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de vida estamos llevando nosotros cuando empezamos a darnos cuenta, como a partir de este ejercicio tan práctico, que nos está diciendo eso? ¿Qué les provoca en ustedes darse cuenta de que hay algo en nosotros que nos está diciendo hasta acá cuando verdaderamente podemos ir mucho más? Y me pregunto, y les pregunto también a ustedes, eh, ¿de quiénes esas voces? ¿Son nuestras? ¿Sí? ¿Fueron límites aprendidos? ¿Sí? Entonces, ¿dónde está en nosotros ese aspecto ahora, ¿sí? Que puede elegir entre vivir de acuerdo a como nosotros hemos aprendido y ese aspecto o ese estado interior que ahora puede elegir y que puede direccionar hacia dónde quiere ir? O sea, ¿se entiende la propuesta? ¿Sí? El- Entonces decir, ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿Soy ese realmente que ya fue pensado y que decide que decide por mí sin yo ser consciente que puedo volver a elegir y volver a elegir en un presente consciente, llevando, digamos, todo eso que soy, digamos, a expresiones que yo ni siquiera puedo imaginar? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ustedes pueden hacerse las preguntas en sus propios términos, ¿no? Estas son las preguntas que a mí se me ocurren a partir de esta experiencia. Bueno, todos estos aprendizajes, todas estas escuelas de las nuevas ciencias de las conductas, entienden y comprenden a nosotros en términos de aprendizajes. Entonces, ¿somos esos aprendizajes o somos o somos quienes podemos elegir quién queremos ser? Muchos de esos aprendizajes funcionan bien, nos llevan hacia lugares de manera automática, de una manera muy efectiva, y sin embargo por ahí, en esta conciencia me puedo estar dando cuenta que por ahí puedo explorarme y puedo reconocerme en mí en otras potencialidades para las cuales ese aprendizaje me queda chico, me queda corto, o hoy en mi presente no me representa. ¿Sí? ¿Me van siguiendo en lo que estoy haciendo? Entonces, claro, si me estoy dando cuenta que de pronto por ahí mi vida no está yendo en dirección hacia donde quiero ir, tengo que empezar a conocerme. ¿Para qué? Para empezar en ese conocimiento, empezar a direccionar. Yo si estoy manejando un auto, necesito conocer
todas sus funciones para que ejecutadas de manera armoniosa me lleven dirección hacia el lugar hacia donde yo quiero ir. Lo mismo pasa con una persona que empieza a conocerse en términos de un vehículo que decide hacia dónde quiere, cuál va a ser el camino de su vida. Entonces, el coach lo que hace es reconocer, como dije hace un momento, che, estamos acá. ¿Sí? Así esto como venís funcionando. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que en ese reconocimiento está la aceptación. Y en lo mejor de los casos está la bienvenida a esta versión de quien vengo siendo, ¿sí? Para decidir hacia dónde quiero ir. Y acá es donde el coach también tiene un rol muy importante, determinar qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? No es una tarea sencilla, porque hay muchas cosas en nosotros que pulsan, y no necesariamente esas cosas que pulsan en nosotros están de acuerdo. A veces quiero y no quiero, quiero y no puedo, puedo y no puedo, puedo y no quiero. ¿Sí? A veces no me doy cuenta que verdaderamente puedo elegir o darme cuenta, a veces ni siquiera me doy cuenta de lo que quiero. Entonces yo necesito empezar a gestionar todas estas dimensiones y empezar a poner un orden. Pero para poner un orden tengo que tener un autoconocimiento. Para tener un autoconocimiento me tengo que entender cómo funciono. ¿Sí? Y acá es donde entra la programación neurolingüística. Entonces, coaching, estado actual, estado deseado. El coach te ayuda, te acompaña, te enseña, en todo caso, te va acompañando. El coach no te dice ni el qué ni el cómo. El coach te ayuda a que vos, por vos mismo, reconozcas hacia dónde vos querés ir y te acompaña en el proceso de pasar acá y acá. El coaching trabaja con lo que se llama la doble motivación. No quiero estar acá, no alcanza. Puede ser un niño interno que está pataleando, que dice, no quiero ir, me quiero ir de Argentina, me quiero ir de mi país, me quiero ir de mi casa, me quiero ir de no sé, me quiero escapar. Obviamente, ¿no? Esto tiene que ver con los cerebros que son más primitivos en nosotros. Sabemos que el cerebro reptiliano lo que busca es luchar, huir, ¿sí? O paralizarse, ¿no? Pero si yo me dejo guiar por este cerebro que es tan primitivo, pero que es tan efectivo, y que lidera gran parte de nuestra vida, y no hago que me llegue agua al tanque, que no me llegue, que empiece a tomar, a pararme en los lóbulos prefrontales y empezar a gestionar mis emociones y a gestionar mi cerebro reptiliano, por lo menos en sus liderazgos inconscientes, ¿sí? Mi vida va a estar a merced, ¿sí? Es decir, puedo vivir de alguna manera a merced de ciertos estímulos y demandas que no necesariamente me explican en mi totalidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el coach trabaja con la doble motivación. No quiero estar acá. Cuando yo empiezo a definir qué quiero, ahí hay un acto consciente. Ya empieza a haber un adulto que empieza a decidir. Una cosa es lo que deseo. Otra Sí. cosa es lo que se debe hacer. El adulto empieza a decidir en términos de lo conveniente. Pero desde lo conveniente en esto que tiene que ver con una conciencia de todo mi yo. Por eso es necesario conocer, ¿sí? Todas mis necesidades. Entonces el adulto empieza a gestionar esta dimensión interna. Necesitamos conocer esta dimensión interna. No todos los coaching, muy pocos coaching, muy pocas escuelas de coach se dedican a entender cómo funcionamos. Muchas escuelas de coach piensan que por el solo hecho de saber que quiero ir para allá es suficiente. Necesito tener una comprensión de mi ecología interna, ¿sí? Y es una de las cosas en las que se centra la programación neurolingüística. La programación neurolingüística se centra, ¿sí? En estudiar la excelencia humana, ¿sí? Cómo llevar todo lo que somos a nuestra mejor expresión, ¿sí? Cómo sacar todo nuestro potencial, ¿sí? Y eso lo puedes hacer cuando te conoces. Por eso,
para llevar a la excelencia va de la mano del autoconocimiento. Entonces, por eso, el coaching de la programación neurolingüística es una escuela de desarrollo personal, ¿sí? Porque en el proceso de empezar a comprender qué es lo que vos querés, necesitas entenderte todas esas partes que nos componen. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces yo he ido a muchas escuelas de desarrollo personal desde muy joven, ¿sí? Y no he encontrado una forma, digamos, metodológica, integral, por lo menos desde mi experiencia, no quiere decir que no la haya, ¿no? Que pueda resumir todas estas capacidades de las que estoy hablando. Estoy hablando de 24 capacidades, que son las que se entrenan porque son esas capacidades que te permiten a vos precisamente liderarte, liderarte en dirección hacia donde, como dije, y vuelvo a repetir ya, hacia donde vos querés ir. Elegir hacia donde querés ir no es una tarea sencilla. Entonces, las escuelas de coaching le ponen en el medio todas sus herramientas para poder Sí. pasar de acá a acá. ¿Sí? Doble motivación. No quiero estar acá, quiero estar acá. Ya no nos diluimos diciendo, no quiero estar acá. Si no quiero estar ahí, ¿dónde querés estar? ¿Sí? Y no solamente ya es poner una dirección, ¿sí? Sino también es saber cómo llegar. Cuando vos tenés que pasar de un lugar a otro dentro de tu personalidad, tenés que entender qué cosas tocar de vos mismo. ¿Sí? ¿Van entendiendo? ¿Sí? Por eso es importante. ¿Sí? Yo puedo, básicamente, no sé, querer un auto, cambiar de pareja, irme a vivir a otro país. ¿Sí? Básicamente, obviamente lo que vamos a querer, por lo menos nosotros trabajamos así, son con metas de vida positiva. ¿Sí? Eso es lo que buscamos nosotros. Nosotros lo que buscamos es la política, obviamente, del bienestar. Trabajamos y cómo poder llevar eso al área de la pareja, al área de la familia, al área, ¿sí? Del trabajo. Entonces el coach no trabaja nada más con problemas, sino que el coach también ve cómo vos podés, si estás bien, cómo podés estar mejor. Podés estar teniendo una armonía, pero siendo mediocre en tu armonía. Podés encontrar armonía en tu propia mediocridad. ¿Cómo puedo llegar a ir un poquito más, a ver qué hay más allá de lo conocido, qué hay más allá de lo que hasta ahora vine habitando? ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, acá la programación neurolingüística, ¿qué hace? Dice, bueno, fantástico, ya tenemos hacia dónde queremos ir. No es tarea sencilla. A veces sí, a veces no. Bueno, vamos a poner. Vamos hacia allá. Pero ¿cómo hago para trabajar con cambiar mis creencias? ¿Sí? ¿Cómo hago para entrenar capacidades? ¿Cómo hago para resolver conflictos que pueda haber en mí? ¿Cómo hago para trabajar con obstáculos dentro mío? La programación neurolingüística fue estudiando diferentes personas, diferentes personalidades, grandes profesionales que lograban hacer esto con sus clientes y desarrolló lo que hoy es una escuela de modelado. ¿Qué hace la programación neurolingüística? Salen modelos de cómo hacen aquellos, ¿sí?, que logran cosas, en particular, ¿sí?, cambios internos o cambios externos, en cualquiera de las dimensiones, pero se dedica a estudiar cómo hacen aquellos que son excelentes en el ámbito donde se mueven. Y empezó estudiando 3 grandes psiquiatras, que fue Milton Erickson, Virginia Satir, ¿sí?, y Fritz Perls, entre otros, de los cuales se enfocaron porque decían,
entra la gente a la sala de estas personas con el ánimo de desaparecer para siempre. Y como para exagerar un poquito, se lo voy a contar así, digo, y por ahí salen de la sala con ganas de vivir eternamente. ¿No les pasa eso? A veces uno quiere desaparecer para siempre y a veces quiere vivir eternamente, ¿no? Pero ¿cuál es la magia de estas personas que saben intervenir sobre uno, tocando en esos lugares que hace que la percepción de uno cambie? ¿Mm? En la PNL te dicen, no es que el mundo no sea lo suficientemente abundante, sino que vivimos en versiones, en percepciones, en modelos interpretativos, en acciones que son muy pobres, ¿sí? Que no vivimos en versiones empobrecidas de nosotros mismos. Entonces, en el teléfono, vos agarrás el teléfono, ¿sí? Y a la noche, generalmente, yo soy ingeniero en computación científica, ¿no? Yo estudié hace muchos años computación científica. Y entonces, a la noche, generalmente, si vos lo codificás el teléfono, se actualiza. ¿Mm? Pero porque, bueno, hay una persona en la India o en Nueva York o, no sé, en Argentina, que durante el día están actualizando, buscando nuevas versiones para que las aplicaciones cada vez se ajusten más a las necesidades del momento y nos den más posibilidades. ¿Mm? Y en nosotros, ¿quién actualiza ese software? ¿Sí? ¿Quién actualiza ese software? Quizás esto en una época donde no hubiera cambios no haría falta. Hasta hace muy poco las sociedades estaban tan estructuradas que hasta separaban los ángeles y los demonios. Y si vos te movías más o menos de acuerdo como proponía la sociedad, estaba todo bien. Pero ahora los ángeles y los demonios están todos juntos. Y encima tenés muchas posibilidades de hacer, vivir como un esquimal o vivir como un subsahariano. O sea, vos podés decidir cómo vivir, ¿no? En esa libertad. ¿Sí? Uno se encuentra a veces con la disyuntiva de saber hacia dónde, qué y cómo. ¿Mm? Entonces, un día de hoy equivalen a 100 años del Imperio Romano, porque está continuamente en muchos cambios. ¿Cómo me adecuo yo? ¿Y qué puedo hacer frente a en este contexto yo? ¿Mm? Y acá la PNL justamente nos enseña eso. ¿No? Yo les voy a dar un ejemplo. ¿No? Yo, por ejemplo, cuando estudiaba inteligencia artificial, veía que estudiábamos a un maquinista de Estados Unidos, de la General Electric, un mecánico de la General Electric. Le estoy hablando de hace más de 30 y pico de años atrás, cuando todavía la inteligencia artificial estaba en sus inicios. Y este maquinista estaba por renunciar, pero era un tipo tan bueno en lo que hacía. ¿Ustedes saben lo que es desarmar un motor de una locomotora? El costo que tiene y lo complejo que es. Pero él había desarrollado, había amasado tanta conciencia a través de su experiencia, se pasaba de un lado del otro, viajando por todos Estados Unidos, habría acá, habría allá, hace 30 y pico años no había la comunicación que hay ahora, ¿no? Y se iba a jubilar este hombre. ¿Sí? ¿Y cómo le saco? Digo, le digo, che, y se va, ¿y qué hacemos? ¿Viste? Porque, ¿qué hacen en todos los talleres de Estados Unidos para arreglar una locomotora? ¿No? Entonces, justamente se modeló, se llevó a un sistema informático, a través de inteligencia, los programas que había en ese momento, con árboles de decisiones, porcentajes de certidumbre, hacer como que hacían como que la computadora pensara, pero de hecho no pensaba, ¿no? Pero se simulaba eso. La PNL tiene eso, modela a aquellos que saben y nos enseñan. Mira, ¿querés comunicarte efectivamente? Ensayemos este modelo. ¿Puede haber un modelo mejor? Sí.
La PNL te enseña a modelar, a que vos extraigas, que puedas ver a otras personas, y como Matrix, empezar a ver los códigos verdes y decir, bueno, che, este hace eso, eso, y se comunica bien. Bueno, ¿puedo aprender? Sí. Che, ¿cómo hago para resolver conflictos que hay entre mí? ¿Mm? ¿Sí? ¿Cómo hago para resolver conflictos cuando quiero y no quiero? ¿Cómo hago para, como dije hace un rato, para poder observar de manera sistémica todo lo que está involucrado en mi decisión y saber elegir de una manera adecuada, de una manera tan efectiva que mi decisión va a traer ¿eh? ese bienestar que yo quiero para mí? ¿Mm? ¿Cómo hago, ¿sí? Por ejemplo, para gestionar mis emociones? ¿Cómo hago? A la mente hay que darle algo a cambio. ¿Cómo hago para hacer esa alquimia? ¿Eh? Básicamente, a través de la PNL vamos dinamizando energía en nosotros a partir de estos artilugios que la PNL que empezó a definir y que sigue desarrollando. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué hace? ¿Qué nos promueve todo este autoconocimiento? Y una mejor intervención sobre mí mismo. Elegir en cada momento quién quiero ser. ¿Sí? Y darle dirección a mi vida. Y cuando yo empiezo a tener esa conciencia y esa habilidad, haciéndome responsable, responsabilidad es responder con habilidad. Cada vez cuando respondo habilidosamente, me voy sintiendo cada vez más confiado de mí mismo, porque me puedo hacer ajustes en mí. Y en esa confianza comienzo a sentirme más autoestima. Y la vida se me amplía, porque yo puedo decir hacia dónde puedo ir. Más allá de, como la vida te da un mazo de cartas. ¿Sí? ¿Vieron gente en Argentina? No sé, por ahí hay gente de otros países acá. Hay un juego que se llama Truco. Hay gente que sin ninguna carta o con muy pocas cartas gana una mano. Y hay gente que tiene muy buenas cartas y pierde. ¿Sí? ¿Y eso de qué te habla? ¿Sí? Obviamente estoy hablando de esas habilidades, ¿no? Que más allá de de las cartas que tengas, jugarlas de la mejor manera. A tu favor, a favor de tu vida, y no solamente a favor de uno, sino también a favor del otro. Porque lo que atraviesa todo esto que nosotros enseñamos es ganar, ganar, ganar. ¿Qué quiere decir esto? Yo me tengo en cuenta, pero también tengo en cuenta al otro. Es muy ecológica la programación neurolingüística. Bien, ¿se entendió lo que estoy diciendo? Bueno, a ver, preguntas, dudas, es mucho, obviamente. Esta es una formación que nosotros damos en 2 años y enseñamos en un primer año todo lo que en programación neurolingüística corresponde al primer nivel, que se llama practicante en programación neurolingüística, dicho en español, ¿sí? En castellano. Pero es practitioner en programación neurolingüística. Son 100 horas de contenidos mínimos para poder saber programación neurolingüística. Pero nosotros, como lo unimos ya, direccionamos todo ese conocimiento en términos de coaching. El primer año son 150 horas donde ustedes se certifican como practicantes en programación neurolingüística con orientación al coaching. Ustedes en primer año van a conocer mucho de ustedes en términos de la programación neurolingüística. Y van a poder aplicarse a ustedes mismos las enseñanzas que le damos, ¿no? Sí, la idea es que, como decimos nosotros, no seamos unos burros
cargados de libros. Acá el asunto es practicar. Esto es un pilates mental, por así decirlo. ¿Me siguen? Primer año Ujú. se reciben de practicantes con un encuentro semanal Bien. de una vez por semana de 2 horas y media. Nos reunimos en salas, así como esta, pero hasta Sí. 8 personas con un instructor. Y practicamos, ¿qué cosa? Un material que le mandamos antes. Ujú. Las reuniones son de prácticas, porque a nosotros nos interesa que ustedes aprendan lo que nosotros estamos enseñando. Por eso es muy importante el entrenamiento. La PNL no es solamente leerla, es practicarla, llevarla al cuerpo, fijarla. ¿Mm? Y así durante 40 encuentros. Son 40 encuentros en el año, una vez por semana, 2 horas y media. Y además durante la semana tienen que dedicarle un tiempo a ver los videos. ¿Mm? Bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es primer año. Los que quieran después certificarse como, en el segundo año hay 2 titulaciones. Se reciben de Master Practitioner, ¿sí? Que no es una maestría universitaria, es maestro practicante en programación neurolingüística y coach. En el segundo año haces otras 150 horas, 160 horas también. Y Bien. ya te recibís, ya te preparás para trabajar, ¿sí? Al nivel tan profundo y tan abarcativo como es el coach de la programación neurolingüística, ¿sí? En esto, ¿no? Son más de 320 horas, 340 horas que tienen ustedes de entrenamiento, ¿sí? Donde ustedes, tanto en el primer año como en el segundo año, tienen que certificar. Le tomamos nosotros lo llamamos autoevaluación. Nosotros en el primer año destinamos escenarios de a ver cómo resolverías esto con esto, cómo resolverías esto, cómo resolverías. Y ustedes, nosotros obviamente los vamos a evaluar, pero se van a autoevaluar. ¿No? Y están certificados por la Red Latinoamericana de Programación Neurolingüística, de la cual yo soy miembro del núcleo central, y también van a tener una constancia una constancia no es un certificado, es un reconocimiento que nos hace la Universidad Tecnológica Nacional, ¿sí? Nos hace la Universidad Tecnológica Nacional sobre eh, donde expresa que en la evaluación que tomamos, ustedes han cumplido con su idoneidad, con su conocimiento en el aprendizaje, digamos, de lo que nosotros enseñamos. Nuestro programa está en depósito, ¿sí? Está en la Secretaría de Extensión Universitaria de la universidad. Y ellos avalan que ustedes han aprobado, que han aprobado ese nivel. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ujú. Bien. Bueno, esta formación la estamos empezando seguramente el año que viene, ¿sí? Estamos definiendo en qué fecha. Normalmente ha sido siempre en marzo, y terminamos en diciembre. Y hay un receso en los meses de julio, que son unos recesos de 15 días aproximadamente. Bueno, ¿se entendió? Pregunta, ¿No? Sí, bien. una pregunta. Los días y horarios de los Ajá. Zoom, de las charlas, ¿son a convenir? ¿Hay un día fijo que Sí, tiene que hay ser un ese día día? fijo. Ujú. Sí, lo más probable es que el año que viene van a ser los días jueves a las 6 de la tarde, Jueves. ¿sí? Hora Argentina, ¿no? O sea, obviamente si se suman grupos, personas de otros países, nosotros vamos a ver eso también, ¿no? Nosotros ahora nos estamos cada vez más abriendo a
a lo que es Latinoamérica. Perfecto. Bien, listo. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Mauricio, ¿de dónde eres, Mauricio? Hola, hola a todos. Yo soy de Santiago de Chile, de Ah, acá. bienvenido, qué Gracias, gusto. gracias. Bueno, Bueno, Bienvenido. gracias. Más que una pregunta en sí, me encanta lo que es programación neurolingüística y hay muchas otras escuelas en las ajá, cuales ofrecen el curso, un diplomado, pero en menos tiempo. Y quería ajá, preguntarte, sí, porque me encantó que sea más amplia. De hecho, ajá, sí, 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 para iniciar, que sean 2 años, me sí, encantó. ¿Qué ajá, tiene o qué pasos vamos a ir ujú, dando ujú, acá con la escuela que se diferencian de las otras escuelas? ujú. Mira, internacionalmente las asociaciones internacionales como la Asociación Suiza, piden que no sea menos de 100, 120 horas de clases. ¿eh? Eso ya tenés un parámetro. Yo te invito a que, si quieres explorar la red latinoamericana de PNL, ¿m? Eh, que metas en la página y ahí te va a decir cuáles son las condiciones mínimas, porque es cierto, se entregan certificaciones. Yo me formé con uno de los creadores de la programación neurolingüística, que es John Grinder, sobre lo que es el practitioner, o sea, como entrenador. Yo hace 24 años que comencé a formar en todo esto y sigo formándome porque me encanta y me apasiona, porque es algo vivo, es una forma, la PNL es una filosofía de vida. Entonces las asociaciones te piden, mira, mínimo para un practicante tiene que ser, algunas te dicen que no menos de 96 horas, ¿sí? Pero están entre 96 y 110 horas. Es un parámetro y un criterio que tengas en cuenta, Mauricio, ¿sí? A la hora, digamos, de decidir, no importa dónde te formes, ¿no? Pero fíjate que realmente tenga un contenido, unos contenidos mínimos, ¿no? Nosotros reunimos. La diferencia, esas 30, 40 horas que nosotros damos de más, es que la PNL es una enciclopedia de modelos de excelencia que pueden ser desordenados, ¿me entendés? Porque buscamos modelar la excelencia de esto, del otro, bueno, de un montón de modelos, pero nosotros lo encauzamos todo a la profesionalización del coaching. ¿Y qué es eso? Bueno, a trabajar en función de objetivos. ¿Dónde? A nivel de personal, a nivel de roles ejecutivo o a nivel, ¿sí?, organizacional. Son 3 niveles de intervención. Uno u otro tiene que trabajar en función de objetivos. Entonces nosotros encauzamos, ¿sí?, todo lo que aprendemos en términos de objetivos. Como la PNL es está dentro de la psicología cognitiva, tiene un conocimiento muy profundo del coaching, a donde, por ejemplo, el coaching ontológico no llega. ¿Sí? En lo que la PNL te explica, ¿eh? Mente consciente, mente inconsciente, cómo hablar con la mente inconsciente, cómo hacer hipnosis. Ustedes en el segundo año tienen 2 módulos de hipnosis. ¿Cómo no saber hablar, ¿sí?, con la mente subconsciente, si es gran parte de nuestra mente y donde están todos nuestros archivos? Si querés un coach, hay mucho énfasis en la persona, porque en algún momento vas a atender a un gerente, sí, vas a trabajar sobre objetivos, lo vas a ayudar, pero detrás de ese gerente te vas a encontrar con una persona. ¿Sí? Vas a entrar a una organización que te vas a dar cuenta que tiene muchos líderes, ¿sí?, o jefes, o mandos medios, y detrás de todo eso siempre va a haber una persona. Entonces, con esto vas a tener la posibilidad de llegar, de ir bien profundo, bien ir al hueso, o al carozo si sos vegano. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ok, gracias. Bueno, esto es un criterio. Fíjense en la cantidad de horas, eso es importante. Y esto es importante, que tiene que haber práctica. Si no hay práctica, no es PNL. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que vivir lo que explicamos. Si no, la información hoy está en todos lados. El tema es cómo vos te entrenás. ¿Mm? Bien.
¿Quién más? Gracias, Mauricio. ¿Sí? Alejandra. Ujú. Sí, a mí lo que me interesaba saber era el día, Ujú. porque justamente estoy definiendo por dónde Ujú. sigo el año que viene en Ujú. estudio y Ujú. estoy muy interesada Bien. y estaba Bien. pensando, acomodándome en la Sí. cabeza el jueves, cómo venía. Bien, bueno. De De, 18 a son 20, de, a de 20:30. 18 a 20:30. ¿Sí? Dentro de esta formación nosotros tenemos 3 pilares. Enseñamos todo programación neurolingüística. Le enseñamos otra escuela de psicología que es análisis transaccional, ¿m? Que es una bajada del psicoanálisis. Es muy profunda. Y obviamente todo eso integrado con neurociencias, ¿no? Así, para que nos dé mayor consistencia. De todas maneras, para los que no puedan en ese horario, nos escriben y nosotros recién estamos haciendo la convocatoria para el año que viene. ¿Eh? Así que nos dicen, nos dicen cuáles son sus necesidades o sus inquietudes. Quiero decirles que, bueno, no sé si lo dije, pero bueno, fíjense también en la escuela somos varios instructores que estamos dando en la misma, no es, es muy personalizado, ¿no? El trabajo y la experiencia sobre todo. Fíjense también de los instructores. ¿Quién más? A ver, pero otras preguntas, dudas, ¿sí? Vamos a seguir dando charlas. ¿Cómo te fue, Ernesto? ¿Bien? ¿Sí? ¿Te quedaste con algo a partir de la charla? ¿Hubo algo que les quedó de Bien, la profe. charla? Mi ¿Bien? computadora, sí, perfecto. Mi computadora está medio lenta nomás por los años, pero me acordé de Bandler. Ah, de Richard Bandler. Ajá, bien. No me podía acordar hace un rato Richard cuando Bandler y John mencionaste a Grinder Linder. y Claro, cuando eran dijiste 3 Linder, yo decía, el inicialmente, pero mismo bueno. tipo, ¿cómo se llama? Gracias. Ajá, No, de nada. clarísimo, clarísimo, estimado. Bueno, igual lo pueden volver a ver, ¿eh? Cualquier cosa estamos a su disposición. Si necesitan charlar algo conmigo, se conectan ahí con Fernanda, que es la que gestiona todos estos encuentros, ¿sí? En términos generales, ¿qué otras materias componen el programa de enseñanza? Ahí te vamos a mandar toda la información, ¿sí? De Daniela, con todo el programa bien detallado. Ustedes van a recibir 2 manuales, reciben el material, los libros, reciben los videos, reciben las filminas y reciben los audios. Está todo ahí documentado. Ustedes tienen mucho, mucho material. Yo soy muy específico, seguramente por mi formación, me gusta ser como muy específico, así que tienen muchísimo material. Bueno, no sé si no hay ninguna otra pregunta. Recuerden que esto no es un cursito. Ustedes van a hacer un taller y por ahí están entrenando una capacidad. Voy a hacer un taller de cambio de creencias. Bueno, aprendiste algo. Acá tenemos una mirada integral de lo que es el ser humano. ¿Sí? Trabajamos más de 24 capacidades. En los 2 años son 70 temas que abordamos. Entonces es algo muy integral. Estudian psicólogos, estudian profesionales de cualquier índole. ¿Sí? Es algo porque ustedes se van a entrenar en metacapacidades. ¿Qué quiere decir? Que son capacidades que ustedes las van a llevar a cualquier ámbito. Bueno, muy bien. Pasó 1 hora, Hola, bastante bien. Ajá. perdón, Sergio, ahí me están pidiendo el WhatsApp de la escuela. Alejandra, sos de acá de Argentina. El teléfono de la escuela lo escribí ahí en el chat, es el 223-693-1044, ahí se los vuelvo a escribir. Bueno, acá escuchando un poquito Sergio, como bien les decía, tienen material en el aula virtual, tienen el apoyo de los instructores, clase a clase, quedan grabadas las clases si en alguna oportunidad no pueden asistir, que después las pueden ver, así que tienen el contacto nuestro para cualquier duda de los instructores o mío para lo que van necesitando en las clases. Hay 1 o 2 instructores que durante la semana están respondiendo cualquier duda o consulta que también tienen. Así que la virtualidad tiene este beneficio. Podemos ver los videos 1 o varias veces y
y bueno, y se pierde mucho si no. Así que es una buena posibilidad que nos da la virtualidad. Bien, Alejandra. Sí, me surgió la consulta de las prácticas, ¿son entre nosotros o con gente de afuera? ¿Cómo sería? No, siempre estamos interactuando. Los grupos generalmente son de 30 personas, entre 20 y 30 personas. Vos vas a estar interactuando cada día, cada encuentro. Muy probablemente estés con diferentes instructores. Y no solamente vas a estar con diferentes instructores, sino que vas a estar practicando con alguno de esos 20 o 30 compañeros que vas a teniendo. Entonces, esa pluralidad, y aparte de eso, nuestra sugerencia es que durante la semana, ¿sí? Por eso está bueno que le dediquen el tiempo a esto, porque esto es una formación, no es un cursito, no es un taller, no es un curso, no por minimizar, ¿sí? Entonces, es un entrenamiento. Entonces, si le van a dedicar este año, dedíquenselo, porque le van a ganar mucho a su vida, ¿no? Normalmente lo que hacemos no es terapia, pero es terapéutico. Porque cuando vos aprendés a aprender y aprendés a desaprender, estás continuamente movilizando contenidos en tu mente. ¿Se entiende? Ahora, si necesitan trabajar un apoyo puntual porque necesitan ustedes atender un tema propio, no es este el ámbito. Necesitan tener un coach, necesitan tener un psicólogo. Ahora, muchos temas se van a resolver dentro de las posibilidades que nos da el ponerle conciencia y trabajarlos en el aula. Pero no es el énfasis. El énfasis de ustedes es que aprendan, ¿sí?, a aprender lo que le estamos enseñando. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque uno dice, voy a resolver, y por ahí necesito resolver algo que lo voy a ver el año que viene. Entonces, no, tenés que atender lo que te está pasando de la manera que a vos se te ocurra. ¿Se entiende? Bien, ¿algo más? Todo bien. Bueno, muy bien, para mí un gusto, vamos a estar dando otras charlas, ¿eh? Si no me entendieron, me pueden volver a intentar escucharme en la próxima. Bueno, un gusto, ¿eh? Y gracias.